Acuérdense que empezamos un tema nuevo, que no es nuevo, pero es algo aplicado a lo que vimos antes, pero ahora vamos a tener que empezar a hacer gráficos y empezar a hacer problemas. A ustedes que les gustan tanto los problemas, el tema se llama funciones. En particular, vamos a ver funciones polinómicas. Vamos a empezar haciendo un repaso de lo que son las funciones en sí, con la definición y todas las características que tenemos que saber, porque a partir de este año ya empezamos un poquito más preciso con el trabajo. ¿Se acuerdan que era una función? Voy a hacer una pregunta para empezar a romper el hielo, a ver este grupo de cumbia villera que tengo acá. Agustina, ¿qué era una función? Ahora me van a decir que no se escucha, seguro. Oh, no quedó nadie acá. A ver, Yo sé, profe, yo sé. diga, a ver. La relación entre dos variables. Bien, Kiara, perfecto. Una relación entre dos variables. Muy bien. ¿Y te animás a seguirla un poquito más? Una relación entre dos variables y qué más tenía que pasar. Eso está perfecto. Donde cada X tiene un único valor para Y. ¡Wow! Bueno, listo, se terminó la clase. Va a dar Kiara, se va a hacer cargo Kiara de la clase de hoy. Yo me voy a poner a escucharlos. Muy bien. Una función es, en matemática, una relación entre dos variables donde a cada valor de la primera variable le corresponde un único valor en la segunda. En esta diapositiva donde hice la definición, tenemos dos datos importantes. El concepto de variables independiente y dependiente, la forma en cómo vamos a escribir una función y las dos variables que aparecen, la x y la y. Muy bien. Nosotros nos vamos a preocupar en esta parte del estudio de nuestra carrera secundaria, en particular de lo que se llaman funciones polinómicas. ¿Está? O sea, hay muchas funciones, pero nosotros vamos a trabajar solamente con las polinómicas. Míralo, Guido, usted no tiene vergüenza. Decir aguante Independiente, después de haber jugado con 8 jugadores los otros días, cuando contagiaron a todo Brasil de COVID, cállese, Guido. Es lo mismo que seas de Boca en este momento. Así que vamos a hablar de funciones más vale. ¿Se acuerdan de esto? Seguimos entonces. Si se acuerdan, seguimos. ¿Cómo representamos una función? Hay varias formas de encontrar funciones. Nosotros vamos a encontrar funciones que las vamos a graficar mediante un sistema de diagramas de Venn, que es este conjunto que está acá. Eso se utiliza mucho para la parte teórica, ¿está bien? O sea que esto es importante que lo conozcamos, pero no lo vamos a usar mucho. Lo vamos a ver mediante una tabla, ¿está bien? Algo que ya en quinto año a nosotros nos tiene que quedar chico. Lo vamos a ver mediante el uso de fórmulas y lo vamos a ver mediante la representación de un gráfico. Entonces, ¿cuál de todas estas representaciones son las que nosotros más vamos a usar? Vamos a usar de las 4, vamos a usar 2 de ellas. No porque las otras no sean importantes, sino, vuelvo a repetir, porque en quinto año ya tenemos que aprender, pero esto no se queda quieto. Ahí está. Sino porque tenemos que aprender al manejo un poquito más especializado de las funciones. Nosotros vamos a preocuparnos, como les decía, muy particularmente de 2 de estas 4 a las cuales tenemos que empezar a querer, que son las fórmulas y los gráficos. Está el diagrama de Venn y la tabla fue algo que se utiliza para años más pequeños donde se explica el concepto de función, pero nosotros ya somos expertos en funciones, así que comenzamos a analizar fórmulas y a poder descifrar esos gráficos que aparecen ahí. Muy bien, resulta que nos encontramos con que para poder dibujar una función, una vez que ¿cuál va a ser el trabajo de ustedes? Una vez que ustedes identifiquen qué fórmula tienen, van a tener que hacer, obviamente, un gráfico. Entonces, la consigna sería así. Les voy a dar una fórmula específica de una función polinómica y ustedes van a tener que saber hacer el gráfico que le corresponde.
Pero a partir de ese gráfico, que es muy fácil de hacer, tenemos que empezar a distinguir características. O sea, vamos a sacar el dominio de una función, donde para poder calcular ese dominio, nosotros necesitamos encontrar todo lo que le pasa al eje X. O sea, nosotros vamos a prestar el ojo cada vez que hablemos del dominio al comportamiento en el eje X. Después vamos a hablar de lo que se llama el codominio de la función. En este caso en particular, el eje que va a participar es el eje Y. Y dentro del codominio de la función existe algo que se llama la imagen de la función. ¿Está bien? Esa imagen de la función va a ser muy importante y va a ser adentro del codominio, va a haber elementos que se van a llamar imagen. O sea, también está relacionada la imagen con el eje Y. Todo esto que yo les voy contando, ustedes ya lo saben, así que yo voy medio rápido por esto. Estas diapositivas después las van a tener en el Classroom o en la plataforma del colegio. Entonces, definiciones importantes que después tenemos que ver cómo podemos hacer para aplicarlas en un gráfico. Dominio, eje X. Codominio, eje Y. Imagen, eje Y. Después vamos a ver la diferencia que hay entre el 2 y el 3. Seguimos viendo características. La otra característica, que esto es lo que nosotros hemos trabajado, si ustedes recuerdan, hemos trabajado con las funciones polinómicas calculando la ordenada o la intersección con el eje Y, ¿está bien? Y hemos calculado trabajando los ceros o las raíces, que eran los cortes con el eje X. Dos datos muy importantes para poder graficar este punto número 3. Saber dónde se corta la función en el eje Y y saber dónde se corta la función en el eje X. Esto, por favor, que fue lo que ya vimos en el cuestionario, es fundamental para poder graficar. Después viene conjunto de positividad, que lo vamos a simbolizar con esa C y un signito más ahí arriba. Ese conjunto de positividad es el lugar donde la función se hace positiva. ¿Está? Van a ver después, ahí está escrito en símbolos, no hace falta que lo sepan, pero yo se los escribo para que vean cómo se define en matemática, cómo se define algo con palabras y cómo se define en símbolos matemáticos. Conjunto de positividad, por ejemplo, miren, vamos a hacer un dibujo, así ya vamos entendiendo de qué se trata esto cuando nos toque representar. Vamos a suponer que yo tengo un eje X e Y, como en ese lugar que está ahí, aunque el Y está un poco torcido, pero no importa. Y en ese lugar me dibujan una función, por ejemplo, que hace algo así. ¿Ven? ¿Dónde está el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad? De acuerdo a esto que está acá, dice que es el conjunto donde la función se hace positiva. La función se hace positiva en toda esta parte que queda por encima del eje X. ¿Ven? Toda esa región es lo que se llama conjunto de positividad, más toda esta región que está acá arriba del eje X. Cuando hablamos de conjunto de negatividad, es toda la parte que queda por debajo del eje X. ¿Está bien? Toda esa región que estoy sombreando ahí de color verde, con lunares y puntitos, eso es lo que se llama conjunto de negatividad. Bien, que ahí está la definición con palabras y la definición en símbolos. Recuerden ustedes que a cada gráfico que hagan le van a tener que sacar todo este análisis. Hasta acá vamos dominio, codominio de imagen, ¿sí? Conjunto, intersección con los ejes, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, y así seguimos. Después, ¿qué más va a venir? Ahora van a ver que viene alguien más. Ese alguien más se llama intervalos o conjuntos de crecimiento y de decrecimiento. Para no estar escribiendo cada vez que nosotros calculemos el conjunto de crecimiento o lo que sea, recuérdense esta notación que aparece acá al costado. Así es como vamos a simbolizar el crecimiento y el decrecimiento. Otra vez, en palabras es muy fácil. Ahí está escrito en palabras qué es lo que significa. A medida que aumenta la X, aumenta la Y. Eso es en símbolos. Y ese es el conjunto de decrecimiento. ¿Está bien? Con todo eso que aparece ahí, nosotros vamos a graficar funciones polinómicas. ¿Está? Esa es una foto de todo lo que tenemos que hacer cada vez que nosotros hagamos un gráfico. A veces tenemos que estudiar todos los puntos
a veces tenemos que encontrar solamente alguna de las cuestiones que nos van a pedir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Qué dicen ustedes? Cuenten. ¿Bien? Siempre, Bueno, bien, profe. bien. Hola, don Piguetti, ¿cómo anda? Dormido, profe. ¿Recién se levanta? Claramente. Me desperté 2 minutos después de que empezó la clase. Ah, qué bárbaro, loco. Está trabajando mucho usted, ¿eh? Va a tener que descansar un poco. Demasiado. Sí, sí. Vamos a cambiar entonces de tema. Todo eso que apareció ahí es lo que ustedes van a tener que saber hacer. Pero nosotros, en particular, nos vamos a dedicar a los gráficos de las funciones polinómicas. ¿Está? Y estos gráficos de las funciones polinómicas tienen cosas muy interesantes y les diría que son los gráficos más fáciles que vamos a tener. ¿Por qué? Porque los gráficos de las funciones polinómicas son aquellos que tienen menos complicaciones cuando nos toque hacer ese estudio. Entonces, nos vamos a encontrar con que hay 3 tipos de gráficos que vamos a estudiar nosotros. Las funciones polinómicas de primer grado, cuya fórmula, ¿se acuerdan que yo les dije recién? ¿Qué necesito saber? Yo necesito saber la fórmula y necesito saber el gráfico. Entonces, una función polinómica de primer grado tiene esa forma y tiene ese gráfico. No hay otra opción, ¿está? No va a ser cosa que vean. Ustedes ya saben identificar una función polinómica de primer grado, ¿no? Es una función que tiene la x o la independiente elevado a la 1. Muy bien. Segundo caso, función polinómica de segundo grado, que también lo vieron. ¿Se acuerdan que se llamaba función cuadrática? ¿Qué le pasa a esta función? Tiene, otra vez, como dijimos recién, esa formulita, donde yo voy a identificar porque aparece la x al cuadrado, y tiene ese gráfico que se llama parábola. Y función cúbica, que fue la última que vimos, porque la x aparece al cubo, tiene esta formulita, que ya la conocemos, y tiene un gráfico parecido a ese. Esta diapositiva que está acá es la primer foto que ustedes se tienen que sacar y guardarla en algún lugar del cerebro por ahí que ustedes usen bastante. ¿Por qué? Porque si yo tengo, y esto se los doy como un detalle, una función escrita como esta que estoy señalando ahí de color verde, que es una función lineal, no sé por qué hacen este gráfico. Y eso está mal. Cada función tiene su gráfico característico. Yo no puedo darles el modelo de una función cuadrática y que ustedes me dibujen una recta, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Esto grabado, cosa de que cada vez que se les pide un gráfico, decir, che, espera, si la función es lineal, me tiene que quedar algo así. Si la función es cuadrática, sí o sí me tiene que quedar algo así. Y si la función es cúbica, es estas vueltitas que están acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Va, seguimos marchando. La cúbica nunca la vimos, profe, ¿o sí? No, O sea, el nunca la gráfico de una vimos. función cúbica. Exactamente, Ah, nunca lo di. Estos dos sí lo hemos visto de antes, ¿se acuerdan? sí. El año pasado vimos algo de esto, pero lo vamos a volver a dar, porque ahora le vamos a agregar más detalles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros? De a una. Vamos a empezar con la función lineal. Una función lineal tiene como característica, además de su fórmula, que siempre, siempre su gráfico va a ser una línea recta. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a tener que saber identificar y graficar esa recta que tiene distintas características. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Una recta puede ser creciente o decreciente. La recta creciente es aquella que está de color celeste, la decreciente es la que está de color rosa. Vamos a ver nosotros que cuando veamos la fórmula ya nos vamos a dar cuenta si la función crece o decrece. También puede ser una función, una recta, una función lineal, que tenga una característica particular, donde podemos decir que se llama de proporcionalidad directa. Algo que ustedes hacían cuando hacían la famosa regla de 3 por allá en segundo año, por ahí. Donde la función de proporcionalidad directa siempre crece. ¿Está? No es,
yo no puedo tener una proporcionalidad directa que esté decreciendo, porque siempre pasa por el 0 y empieza a aumentar. Y por último, la otra opción para una recta es una recta que se llama función constante, donde ustedes tienen que haber visto en algún momento en física un gráfico donde, por ejemplo, a ver si se acuerdan ustedes que son de física, total, yo no le voy a decir nada a Nancy, pero lo voy a dibujar acá, miren. A ver, ¿qué se acuerdan de física? Traten de acordarse, por favor, porque si no yo le cuento a Nancy. O sea, no le iba a contar, pero si ustedes no se acuerdan, yo hablo con ella y le digo, vos sabés que no saben nada de función lineal estos chicos. A ver, ¿en qué se usaba función lineal en física? A ver si se acuerdan algo. Yo sé que sí. Creo que no hicimos nunca un gráfico, creo. Ah, Sí, sí, una ya. vez hicimos, pero no eran como los de matemáticas, eran más simples. Bueno. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que matemática es difícil con esto? Más o menos. Pero no me acuerdo, si alguien se acuerda que le diga cómo se hacían, pues yo no sé. Hola Nancy. Mirá, acá estoy hablando con los chicos de quinto. Nunca vieron un gráfico como ese que está ahí que yo les explico. Movimiento rectilíneo uniforme era, Muy Marcos. bien, Marcos. Pero Bien, si lo dije todo. Marcos. Marcos, el único que sabe física acá entonces. Movimiento rectilíneo. Y algo de tiro al aire también, pero no sé No, tiro si al aire estoy sos segura. vos. Movimiento No, pero rectilíneo. algo se hacía con una R. Tiro vertical se llama, no tiro al aire. Bueno. Y dicho sea de paso, cuando andés paseando a tu perro y saludame, porque ayer te crucé y no me saludaste, tiro al aire. Posta, no te vi, profe. Tuve que correrme porque me corría el perro y Voy a hacer. ¿A dónde me Piguetti. vio? No, después vamos. En Avenida Parque. No se te escucha, Piguetti. No dijiste nada, así que hacé silencio. Acuérdense, miren, esto es un móvil. Acá ustedes ponían el tiempo en el eje de las X, en lugar de llamarse X, ponían, por ejemplo, segundos, y acá estaban los metros. Entonces decían que un móvil se desplaza a una velocidad de tantos metros por segundo. ¿Se acuerdan o no? Este es un móvil que acelera, acá se mantiene en reposo y acá comienza a descender o a desacelerar. Eso, Profe, sí, eso no es función cuadrática porque es una parábola. no, muy bien, estaba esperando que cayera en la trampa. A ver, don Piguetti, vamos a ver este primer tramo que está acá. Ese primer tramo pertenece a una recta. Lo que pasa es que yo lo estoy cortando. El segundo tramo pertenece a otra recta. ¿Se ve? Y el otro tramo también pertenece a una recta. Para que esto sea una cuadrática, como vos querés decir, que está bien tu aporte, me parece perfecto, eso sí es en caída libre o tiro vertical, pero el dibujo hace algo así, por ejemplo. ¿Te acordás? Sí. ¿Ven? Entonces las trayectorias son diferentes. Pero una de las aplicaciones de función lineal, que es lo que vamos a ver, es en física. Vamos a ver varias aplicaciones, que el año pasado las vimos, no sé si ustedes se acuerdan. Cuestión, que si hablo de función lineal, tengo que dibujar sí o sí una recta que tenga cualquiera de estos 4 gráficos, creciente, decreciente, de proporcionalidad directa o constante. Si yo no dibujo esto es porque no entendí nada de función lineal. ¿Cómo vamos a hacer para graficar esa función lineal? Vamos a seguir 2 procedimientos. Miren qué grande, el año pasado era uno solo, ahora vamos a usar 2. Uno es el que ya sabemos hacer, que fue lo que hicimos antes con funciones lineales. Vamos a sacar las intersecciones con los ejes. O sea, vamos a buscar el corte con el eje X por un lado y el corte con el eje Y por otro lado. ¿Está bien? Que eso fue lo que ustedes hacían. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el corte con el eje Y en lo que hicimos en lo anterior? Nada. ¿Imagen era? No. ¿Cómo se llamaba el corte con el eje? La ordenada. Ordenada, muy bien. ¿Y qué era la imagen? La imagen es el eje Y, pero no el corte con el eje Y. Ahora vas a ver cuando hagamos un ejemplo. ¿Está bien? Y después, ¿qué era este otro eje X, el corte con el eje X? ¿Cómo lo llamamos nosotros en el tema que vimos antes? ¿Quién está poniendo en La el chat? raíz. Muy bien, las raíces. Ahora se me escucha. ¿Te escuché? Sí, te escuché. Ahora sí, muy bien, don Piguetti dijo la raíz. ¿Los ceros o las raíces? Muy bien, Luciano. ¿Vamos bien? Esta forma de dibujar. Pero también vamos a ver otra forma que tiene que ver con una parte de matemática
que es un poco más específica, que se llama geometría analítica, y que habla con lo que nosotros acabamos de decir recién. Si sabemos que nosotros estamos en presencia de una función lineal, sabemos que tenemos que dibujar una recta. Por lo tanto, lo que se utiliza es lo que en geometría analítica se llama la ecuación de una recta, que tiene esta forma donde A y B son números y tienen determinados nombres. Uno se llama pendiente, otro se llama ordenada al origen. Cada uno de ellos cumple una función para graficar la recta donde no hay que hacer cuentas. Entonces, en este primer caso acá de la izquierda, ¿cuál sería la desventaja? Que yo voy a tener que hacer algunas cuentas para poder dibujar. En el otro no voy a tener que hacer cuentas, sino que voy a tener que saber algo, un poquito de teoría para poder hacer el dibujo, pero no hago cuentas. ¿Estamos ubicados más o menos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha como un ruido? Si quieren cerrarlo, ciérrenlo y ábranlo para abrir. Porque se escucha como que está alguien adentro de una heladera funcionando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Estamos ubicados? Bueno, entonces una vez que ya sabemos cómo vamos a graficar, empecemos a graficar. Nuestra función lineal va a tener como gráfico una recta y nosotros nos vamos a encontrar con que la primera forma que vamos a aprender tiene que ver con la intersección con los ejes. Para poder graficar una recta yo necesito encontrar, vamos a hacerlo con un ejemplo. Va a aparecer una función 2x menos 4. Primero que nada tengo que ver si esto representa una función lineal. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Observando que la x está elevada al exponente 1 y después no aparece ninguna otra letra x, por lo tanto esto es una recta. Para dibujar esa recta, utilizando el método de intersección con los ejes, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la intersección con el eje de las y, haciendo el cambio de la x por el 0, entonces pongo en la x un 0, entonces acá me queda 2 por 0, 0, menos 4, ahí tengo un punto que va a ir a la gráfica. En el otro eje, la intersección con el eje x, acá es donde empiezo a hacer cuentas. ¿Por qué? Porque a la función que me dieron, 2x menos 4, la igualo a 0. El 4 que está restando lo paso sumando, el 2 lo paso dividiendo y encuentro un nuevo valor de la recta. Con el primer valor que encontré, que era f de 0 igual a menos 4, y con el valor que encontré recién, que dice que cuando x vale 2, y vale 0, voy a ir a la gráfica, voy a tener dos puntos, y esto queda muy fácil porque los dos puntos que yo encuentro son exactamente los dos puntos de intersección con los ejes. Fíjense, el primer punto, 0 de x menos 4 de y, sería ese valor que está acá abajo. ¿Está bien? Eso se llamaba ordenada, le habíamos dicho. Acuérdense de ese nombrecito, que sería ese valor que está ahí. Y cuando hice la intersección con el eje x, encontré este otro valor que está acá. Por este punto y por este punto, la única recta que pasa es esa de color rojo o rosado. Terminé la gráfica, se acabó el problema. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Vamos a hacer algo que empezamos a trabajar un poco más. Esta forma es una de las dos formas que nosotros vamos a aprender a graficar. Pero le vamos a hacer un estudio un poquito más importante. Por ejemplo, si recordamos, mientras Luciano dormía, nosotros ya estábamos haciendo ejercicios. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama esta parte que está acá? Que yo voy a sombrear de color amarillo. Si yo tuviera que estudiar... Positivo. Muy bien. El nombre de esto se llamaba conjunto de positividad. Era una C con el signo más ahí arriba. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba esto que estoy sombreando acá abajo? Conjunto de negatividad. Muy bien. ¿Y cómo se escribe eso? Para poder nosotros indicar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, siempre tenemos que arrancar desde la izquierda, que es nuestro menos infinito, y llegar a hacer el recorrido de toda la función que supuestamente va a llegar hasta el más infinito. No sabemos qué es lo que pasa,
pero suponemos que continúa. Si yo vengo desde el menos infinito, caminando por acá, ¿no? Por este eje, ¿hasta dónde la función es negativa? Hasta el 0. ¿Segura? Hasta Acordate. 2. Hasta Hasta el no me hizo dudar. 2. Ah, pero ¿por qué el 0, profe? Si no puede ser negativo. No es ni ¿Cómo? negativo ni positivo, es neutro el 0. Pero el 0 acá No, está, es en el eje, a vos no te preocupa el 0. A vos lo que te preocupa es esto, mirá, te lo voy a dibujar. Nuestra función es negativa en este dibujo, en este lugar que está acá. Hasta ahí la función, ¿se ve? Hasta ahí la gráfica Sí. está por debajo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo escribo a esto? Desde el menos infinito, porque vengo de los valores más chicos, punto y coma pongo para determinar hasta dónde va a llegar, hasta el 2. Y ahí ponemos paréntesis. ¿Se acuerdan de esto o no? Más o menos. ¿Cuál sería ahora el conjunto de positividad? Desde el 2, Sí, punto y señor. coma, al más infinito. Muy bien, don Luciano. Desde el 2, punto y coma, hasta el más infinito. Perfecto. ¿Ven? En este caso no estoy sacando toda la información que yo puedo, pero con esos datos aproveché el gráfico. Bien, Marcos también. Aproveché el gráfico para hacer un repaso de eso que está ahí. Listo, chao. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo se graficaba esta función, ahora teniendo en cuenta, ahí está el análisis completo, ¿ven? Fíjense, el dominio de la función es de menos infinito a más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que mi función no tiene ningún corte. La imagen es igual, esto sigue para abajo y sigue para arriba. Después lo vamos a ver con más detenimiento todo esto. Vamos a ir señalando, a ver, así ustedes van viendo. ¿Dónde está la intersección con el eje Y? Ese punto que está ahí. ¿Cuáles son los ceros? El que calculamos antes, ese valor que está ahí. La positividad es lo que encontramos recién, toda la región que estaba acá arriba. La negatividad es toda esta parte que está acá abajo. Y esta función en particular es una función creciente. Por eso aparece como que el conjunto de crecimiento va del menos infinito al más infinito. Esto se llama análisis del gráfico de una función lineal, análisis matemático. Pueden pasar dos cosas. A ustedes, ¿cómo va a ser un ejercicio, por ejemplo? Puede pasar que yo les dé la fórmula, el gráfico y les pida, por ejemplo, hallar los ceros. Pero también puede ser que yo les dé esta tabla y ustedes tengan que hacer el gráfico. Entonces hay que entender bien qué significa cada cosa para no cometer errores. ¿Vamos bien acá? A ver, Delfina, ¿estás por acá? Vos que sos de otra... venís de otro lugar. ¿Qué onda? ¿Te acordás algo de esto? ¿Vas bien? Se durmió Delfina. ¿Ya te dormiste, Delfina? Más o menos. ¿Pero no te acordás haber visto esto? ¿Mm? Por allá, en algunas viejas épocas. Bueno, no importa. Vos preguntá lo que no entiendas. Seguimos un poco más. Ah, viste algo el año pasado. Sí, ¿Por qué al lado del menos infinito hay un punto y no el punto y coma? porque ahí faltó la coma abajo. Es punto y coma. Acá decís vos, Luciano, ahí. Sí. Sí, va punto y coma. Para separar esos valores van punto y coma. Sí, sí, gracias. Vamos ahora a graficar una función, pero no con la intersección con los ejes, sino con la ecuación de la recta, donde yo voy a tener que identificar dos valores, la ordenada y la pendiente. ¿Ven? ¿Quién es la ordenada y cómo la identifico? Es el número que está solo con su respectivo signo. Para nosotros, menos 4, que ese va a ser el valor inicial para poder dibujar. Y la pendiente, que es 2, es el número que está con X, va a ser muy importante porque esa pendiente a nosotros nos va a dar la inclinación de la recta. Entonces yo voy a necesitar siempre que esta pendiente esté en forma de fracción. Si aparece un número solo, yo le voy a agregar este 1, nada más que por cuestiones de pensar a futuro en lo que viene en un ratito. ¿Cómo dibujo? Primero voy a marcar la ordenada en el punto menos 4 y me voy a parar en este punto que está ahí pintando de rojo ahí. Y después me voy a desplazar, de acuerdo a lo que dice la pendiente, de la siguiente manera.
Lo que diga el denominador, me voy a desplazar es a los costados. Entonces, ¿yo qué hice? Me paré en el punto que era -4 y me desplacé 1 para allá. Y lo que diga el numerador, me voy a desplazar en sentido vertical. Como para nosotros nuestro numerador es 2 positivo, desde donde paré el anterior movimiento, subo 2 unidades. Ahí donde llegué, me voy a frenar, voy a marcar ese puntito, que sería ese lugar, porque por ahí va a pasar la recta que yo estoy buscando, y por este otro punto. Uno esos 2 puntos, y encontré la gráfica de la recta utilizando justamente la ecuación de la recta y no la intersección con los ejes. Bueno, ya queda menos de 1 minuto. Acá vamos a cortar. Yo ahora después les subo este PDF para que lo tengan. Recuerden ustedes, pueden dibujarlo de cualquiera de las dos maneras. Son dueños de hacer el que les guste más. Por eso yo les doy 2 opciones. En la ¿Vamos a próxima... subir el video, profe? ¿Tipo lo guarda ahora o ya no más? Porque Sí, estamos sí, con el sí. Google. No, no, yo se lo subo, sí. ¿Está? Ah, bueno. Bueno, chicos, gracias por estar y nos vemos la semana que viene en la escuela, si Dios quiere. No sé qué irá